Buenas tardes, yo soy Norma Pestey. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este curso, a la doctora Alter, a Pablo y a, eh, bueno, y a Mónica, que se han encargado de la organización del mismo. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poquito de todo lo que nos dejó el COVID. En el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, todos los integrantes del equipo de salud se abocaron al conocimiento de este microorganismo, tanto en su estructura, en su efectividad, en su transmisibilidad, en su tropismo. Resultó ser un virus respiratorio que comenzó en un lugar, Wuhan, en China, allá muy lejos, pero que rápidamente se dispersó y se diseminó por todo el mundo. Al igual que en la mayoría de los países, se puso aquí el énfasis en preparar, en tener un sistema de salud fortalecido y actualizado, preparados para asistir a los pacientes frente a los signos y a los síntomas que presentaban, siendo todos con distintos grados de complicación o de complejidad. El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio que inicialmente se pensó que producía un resfrío simple, o sea, se localizaba en vías respiratorias superiores. Pero luego comenzó a haber cuadros respiratorios donde se comprometían las vías respiratorias inferiores, produciendo cuadros de neumonía agudas, graves, severas, que conllevaban a la muerte del paciente. También se comenzó a ver con el transcurso del tiempo compromisos digestivos, dermatológicos, del sistema nervioso central y dejando huellas sobre todo en el sistema cardiovascular, urinario y en la piel. Frente a este panorama, se comenzó a elaborar nuevos protocolos, o mejor dicho, podría decir, modificar los protocolos ya existentes. Muchos de ellos estaban un poquito olvidados. Por ejemplo, protocolos se modificaron de internación, protocolos quirúrgicos, las consultas en consultorios externos, se establecieron distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, se comenzó a usar con bastante, digamos, en bastante magnitud, el camisolín, los guantes, el uso de barbijo era adecuado, evitar y se prohibió compartir los efectos personales durante el trabajo, como es el tan famoso mate, y la rigurosa higiene de manos. Esto podríamos ponerlo como número 1. Siempre existió. Hoy en día retomó la importancia que siempre la tuvo. Existen varias metodologías: el agua y el jabón, el alcohol gel. La mejor es el agua y el jabón. Arrastra todo y es una maniobra que tenemos que hacer durante solo 20 segundos. Con todas estas medidas, ¿qué tratábamos? De evitar la contagiosidad que aumentara y sobre todo en tener extremado cuidado, principalmente en los pacientes inmunocomprometidos, que siempre son los más vulnerables. El Hospital Curie, por ser un hospital de oncología, este tipo de pacientes con inmunodepresión es muy frecuente. Los cuadros clínicos son complejos, con el sistema inmunológico deprimido, con la patología oncológica en sí y también
por los tratamientos que se instauran, que pueden ser quirúrgicos, de radioterapia, de quimioterapia. Frente a este contexto, el cuidado y el diagnóstico precoz de una sobreinfección en estos pacientes era todo un desafío. Este sistema inmunológico deprimido, en algunos casos, impide que este paciente oncológico tenga algunos parámetros que nos alerten de una sobreinfección, como por ejemplo, cursan infecciones sin fiebre o cuadros que cursan con recuento de glóbulos blancos bajo. ¿Y esto a qué se debe? A que su sistema inmunológico está quebrado, no tiene capacidad de responder frente a estas alertas. En esta situación, con aciertos y desaciertos durante la pandemia, siempre algunas cosas escapan. Determinadas situaciones que comprometen el sistema de salud, tan importantes como el COVID en este caso, como pueden ser algunas enfermedades un tanto desatendidas, otras que nos aparecen de sorpresa o que no estamos prevenidos para recibirlas. Por ejemplo, enfermedades parasitarias, aparición de bacterias multiresistentes, complicaciones o sobreinfecciones micóticas. Y aquí puedo detenerme un poquito en las bacterias multiresistentes. En la primera ola de la pandemia de COVID, el servicio de antimicrobiano del Instituto Nacional, Dr. Carlos Malbrán, confirmó y alertó sobre la emergencia y diseminación de colonización e infección por parte de enterobacterias productoras de doble carbapenemasa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un gran llamado de alerta, sobre todo sobre el tratamiento, porque estamos frente a bacterias que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos. El tema de las carbapenemasas es bastante complicado, cuanto más las productoras de doble carbapenemasa. Pero un poco, como para resumirles y hacerlo más un tipo cuento, podemos decir que en esta emergencia que se alertó con enterobacterias con doble carbapenemasa, eran bacterias como Klebsiella que producían la famosa KPC, ustedes la habrán escuchado nombrar, más una NDM. La KPC es una carbapenemasa que es una serinocarbapenemasa. La NDM una metalo beta carbapenemasa, o sea, tienen una composición química distinta. Y su forma de actuar va a ser igual, van a actuar hidrolizando todos los beta-lactámicos y los carbapenem, pero se manifiestan distintos. ¿Qué van a producir? Producen una alta mortalidad asociada a la infección. Pueden persistir en el ambiente hospitalario. Y lo más importante, la multiresistencia. Los coproductores de KPC y de NDM constituyen un doble desafío, tanto para el control de infecciones como para la selección del tratamiento óptimo. Además, desde lo epidemiológico, las pruebas fenotípicas que pueden estar al alcance del laboratorio de bacteriología a veces pueden no poner de manifiesto, no mostrar la presencia de estas dos carbapenemasas. Entonces,
esos huéspedes que tienen estas bacterias pueden convertirse en reservorios ocultos. ¿Qué puedo, digamos, desde lo microbiológico, desde mi especialidad, decir? Que lo principal es hacer el uso de todas las medidas de prevención antes mencionadas, sumado a un trabajo conjunto del bacteriólogo. Acá contamos con dos doctoras expertas en esta especialidad, es la doctora Chávez, la doctora Casaquian, el infectólogo y el comité de infecciones. Esto es muy importante, el trabajo conjunto, y así poder hacer tratamientos de antibióticos en forma racional y adecuada, evitar el mal uso de los mismos y evitar así esa presión de selección en las bacterias sobre los antibióticos con su consiguiente y posterior resistencia. Hoy en día, desde ya hace bastante tiempo, las bacterias van mucho más rápido que con sus nuevos mecanismos de resistencia que la formulación de nuevos antibióticos. Son mucho más inteligentes por ahí las bacterias que la industria farmacéutica. A pesar de los nuevos antibióticos con distintas combinaciones de inhibidores, hoy también podemos ver que, por ejemplo, la ceftazidima avibactam, que es uno de los nuevos antibióticos que la industria farmacéutica ha producido para estas carbapenemasas, sobre todo para KPC, para la NDM, que dije que era una metalobeta, no funciona. Y por otro lado, hay algunas variantes nuevas de KPC que ya son resistentes al avibactam, a la ceftazidima avibactam. Bueno, ahora me queda hablarles un poco sobre la relación que tuvo el COVID con las infecciones micóticas. Mucho se habló y se alertó sobre las infecciones por hongos negros, que son mal llamados hongos negros. Pertenecen al género de los mucorales. Esta sobreinfección tuvo lugar sobre todo, con muchos casos, en la India, en pacientes que padecieron el COVID y que luego desarrollaron una infección micótica por mucoral, dando un compromiso rinosinusal. Acá puedo mostrar algunas de las lesiones que produce. Como los mucorales son angioinvasivos, producen esta lesión oscura, de color negro, y de ahí viene el nombre folclórico de hongo negro. La Organización Panamericana de Salud emitió varias alertas sobre las infecciones en los pacientes que padecían COVID con mucorales. Pero en realidad no fue así. En la India, ¿qué pasó? En la India es uno de los países que más alta tasa de diabéticos tiene. Y la diabetes es un factor de predisposición número 1 para este tipo de infección micótica. Es decir, el paciente padecía el COVID, quedaba con su sistema inmunológico muy deprimido y como hay una alta tasa de diabetes,
más, además, todos los corticoides y medicaciones que hacían aumentar aún más la glucemia, hacían que con mayor facilidad obtuvieran esa enfermedad. Bueno, los mucorales, como les dije, el mal llamado hongo negro. ¿Cuáles son los géneros? Rhizopus, los más frecuentes, el mucor, el rhizomucor, la Accidia, que hoy se llama Lichenia, la Cuninganela, y lo importante es que forman parte de la biota ambiental. Están presentes en la materia orgánica en descomposición, en alimentos en mal estado, como ser verduras, frutas, en abonos, en los suelos agrícolas y forestales y en las paredes húmedas. ¿Por qué les pongo acá en las paredes húmedas? Porque es muy importante en la estructura nosocomial, es decir, detectar esos lugares de las habitaciones donde están los internados que tienen inmunocompromiso, los pacientes de acá, que no debe existir porque esta puede ser una fuente de contagio. Crecen rápidamente, liberan gran cantidad de esporas en el aire. Estamos permanentemente en la vida en contacto diario con ellos, pero no generamos enfermedad porque somos inmunológicamente competentes. ¿Qué más podemos decir? Que son oportunistas, que en un contexto de alteración del sistema inmune, como ya lo dije anteriormente, puede causar o desarrollar una mucormicosis, es decir, en una inmunodepresión severa. El paciente diabético, vuelvo a repetir, es, digamos, no controlado, que presenta cetoacidosis, es, digamos, la principal factor de predisposición. Yo dije que son los mal llamados hongos negros, porque no son negros. Son hongos filamentosos, hialinos, cenocíticos, o sea, no tabicados. Son filamentos largos, ramificados, anchos, aplanados, con bordes irregulares y con pared gruesa. La característica de ellos es que son angioinvasivos. Se adhieren a la matriz subendotelial de los vasos, rompiendo la pared del vaso sanguíneo, produciendo una trombosis y posterior una necrosis tisular. Ese es el color negro de la lesión, por eso le dicen el hongo negro. Invade por continuidad. Bueno, la mucormicosis da un compromiso, mejor dicho, rinosinusal. Se aloja en la nariz. Como es por continuidad, se desplaza hacia el globo ocular y puede invadir el cerebro y otras regiones, como ser el hueso, ¿no? Que sería, en ese caso, una mucormicosis rino-órbito-cerebral. Esa es la patología principal que producen los mucorales. Más que una enfermedad pulmonar, es decir, el tropismo es hacia arriba, rino-órbito-cerebral. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el laboratorio? ¿Cuál va a ser la muestra de predilección? Es la biopsia, o pueden ser aspirados de lavados frontales, o raspados profundos de esas lesiones negras previa descamación. El material
debe ser conservado en solución fisiológica, siempre para micología. En formol se usa para la anatomía patológica. Se pueden hacer exámenes directos con hidróxido de potasio al 10%, donde vamos a ver lo que describí antes, todas esas hifas anchas, no tabicadas, largas, de paredes gruesas y ramificadas. Se puede hacer coloración, la más sencilla, una coloración de Giemsa, que es accesible a cualquier laboratorio de microbiología, a donde vamos a ver esto mismo que acabo de describir. Después también tenemos la coloración con calicofluor, donde vamos a ver la fluorescencia con las mismas características. Es una hispa ancha, plana, cenocítica. No tiene tabiques. En el calcofluor lo que vamos a necesitar allí es un microscopio de fluorescencia que puede no estar, digamos, accesible. Y después estas otras coloraciones que menciono. Bueno, y continuando con el diagnóstico en el laboratorio, acá está ya la parte de cultivo. ¿A dónde lo vamos a sembrar? Lo básico, en un agar saburó glucosado. Generalmente el medio saburó se coloca en un tubo de ensayo en pico de flauta y allí se coloca el material. Se puede usar el agar papa también, donde es preferible el uso del agar papa para cuando voy a hacer el microcultivo. Otras características que tienen los mucorales son que son termófilos, desarrollan rápidamente, forman mucha pelusa y son muy vellosos. Ustedes van a ver que a las 48 horas el tubo de ensayo, por ejemplo, ya va a tener mucho desarrollo, como que lo llena, digamos, de vello. Es muy velloso. Yo a veces lo comparo como si fuese una virulana finita, por decir, digamos, esa es la forma de crecer. Bueno, acá yo les he puesto como desarrollo un mucor, como lo pueden ver, un rhizopus, y después las distintas partes que puede tener, ustedes mírenla con mucha atención, estos dibujitos, porque puede ser alguna preguntita de examen. Bueno, esto, digamos, como para que ustedes sepan, pero no tiene nada que ver con el cuadro rinosinusal. O sea, esto es otra cosa. Lo que yo quiero mostrarles acá es infecciones oculares. O sea, yo me desempeño como microbióloga en el Hospital Santa Lucía, entonces, es decir, todo mi bagaje está puesto en las infecciones oculares. Esto es un rhizopus, que se aisló a partir de un absceso corneal de un usuario de lente de contacto. Vuelvo a repetir, no es rinosinusal el cuadro que presenta, pero como yo dije que que fructifica, que las esporas están en el medio ambiente, es decir, la córnea, muchas veces en el usuario de lente de contacto, se producen microescoriaciones y puede ser esa la puerta de entrada de alguna espora y que después desarrolle este hongo que es oportunista. Y va a causar un gran problema. Bueno,
Esto que les pongo acá es cómo indicárselo acá desde la compu. Esto acá es un examen directo con hidróxido de potasio donde se ve estos filamentos. Esto es, digamos, la placa con el agar papa que lo puse como para tener una idea de cómo crece. Por supuesto también tiene el saburó, y de allí procedo a hacer el microcultivo. El microcultivo después es con un sacabocado, por decir, tomo una partecita del agar papa, lo coloco sobre un portaobjeto y después a los costados hago toquecitos muy delicados con el hongo tan filamentoso. Le pongo un cubre, lo incubo y luego de unos días espero que fructifique. Levanto, lo coloco sobre el lactofenol y puedo observar esta forma, que es la fructificación. Esta forma donde a mí me va a permitir, digamos, aproximar sobre si estoy en un Rhizopus, o si estoy en una Cuninganela, o si estoy en un Rhizomucor. Bueno, eso es lo que me permite a mí llegar un poco al género. Bueno, este es otro caso parecido, digamos también aislado de un absceso corneal, pero acá hay otro tipo de mucoral. Esto es una Cuningamela, y tiene esta forma que me permitió ver el microcultivo que anteriormente le expliqué, que es como una florcita. Bueno, una cosa es verlo así, otra cosa es verlo, digamos, en el microscopio, donde uno lo deleita y quiere seguirlo viendo más y más. Bueno, conclusiones. Sobre las conclusiones las fui diciendo en el transcurso de la charla, de saber que el paciente de este hospital tiene un inmunocompromiso importante, por lo tanto, tener todos los cuidados, todos los recaudos, todas las prevenciones para detectar en forma precoz los diagnósticos que puede haber sobre las posibles sobreinfecciones. Otra, en la pesquisa de las bacterias multiresistentes o la búsqueda de ellas, de estar siempre alerta, de la importancia del trabajo conjunto con las bacteriólogas, el infectólogo y el comité de infecciones. Esto es algo que no puede dejar de no hacerse. El uso racional de antibióticos, y en cuanto a lo micológico, de lo que le he contado, de los mucorales, vuelvo a repetir, debido al tipo de paciente con un compromiso inmunológico importante, la sospecha diagnóstica, complementar con estudios de imágenes, realizar estudios micológicos y de anatomía patológica, y instaurar, cuando se crea con certeza, con inmediatez el tratamiento antifúngico, previa desterilización de la zona afectada. Muchas gracias.